El cielo ardía en destellos tras las nubes cuando el soldado de primera clase, James Canar, se estrelló contra el suelo, su paracaídas tirando de él con violencia antes de colapsar sobre la hierba mojada. Sus botas tocaron un terreno irregular y el golpe le provocó un dolor agudo en el tobillo. Una neblina fría se le pegaba al rostro y a las manos, y el olor a estiércol llenaba sus fosas nasales. Territorio de setos. Las ráfagas de ametralladora cruzaban el horizonte en estallidos erráticos, y el cielo aún brillaba con un tenue resplandor naranja por las explosiones de la artillería antiaérea. Algunos paracaidistas gritaban mientras caían, otros ya estaban en silencio. Canar tenía 21 años, era operador de radio en la 100 Tocúnira División Aerotransportada, y ahora no tenía ni radio, ni mapa, ni rumbo. Había caído en una pesadilla, completamente solo. La luna estaba oculta por nubes, sin ofrecer la más mínima ayuda. En algún punto detrás de él, alguien más aterrizó con fuerza. Un golpe seco, un quejido, y luego silencio. Apretó con fuerza su carabina M1, afinando el oído ante cualquier crujido. El casco se le había perdido, arrancado durante el descenso. El sudor se le mezclaba con tierra en la frente. Una vaca mugió a lo lejos, y después, nada. Lo rodeaban altos setos, retorcidos y densos como muros de fortaleza. Orientarse era imposible. Sin brújula, sin líder de escuadra, sin voces. Solo sombras que se movían o que parecían moverse. Parpadeó rápido, intentando distinguir formas en la oscuridad. El entrenamiento ya no servía de nada. La doctrina aún menos. Cada paso pesaba como plomo. Cada segundo podía ser el último. El aire estaba cargado de vegetación húmeda, pólvora y ese sabor metálico del miedo. Se agazapó junto a un tronco, respirando entre dientes apretados. Más adelante crujieron unas ramas. Lento, intencionado. Alzó el fusil, pero no disparó. Las órdenes eran claras. Nada de gritos, nada de señales. Las radios no eran de fiar. Las contraseñas susurradas resultaban demasiado peligrosas en la oscuridad. Una voz equivocada podía significar la muerte. Entonces lo recordó. En el bolsillo del pecho, aún seco, llevaba un pequeño objeto de latón, del tamaño de una caja de fósforos. Lo sacó con la mano temblorosa. El cricket. Un clic para quién anda ahí. 2 para amigo. Le había parecido una broma cuando se lo entregaron. Un juguete de niño, dijeron, pero presionó una vez. Clic. Silencio. Luego, a lo lejos, demasiado lejos, de nuevo movimiento. Tal vez botas sobre hojas húmedas. Tal vez alguien arrastrando un arma. Su corazón golpeaba más fuerte que las balas. Volvió a hacer clic. Una vez. Nada. Ninguna respuesta. Su dedo en el gatillo se tensó. Una silueta se movió en la oscuridad, al frente. No podía respirar. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el agrio olor a sudor, grasa y lona mojada. La figura avanzó un paso. Hizo clic una última vez. 2 clics agudos respondieron desde un arbusto a la izquierda. No era la figura, era otro, un aliado. La silueta al frente se detuvo. Luego se agachó y huyó. Sin disparos, solo un chapoteo y su desaparición entre sombras más profundas. Quien fuera, no quería ser identificado. Canar se incorporó lentamente, con la sangre retumbando aún en los oídos. Avanzó hacia la señal que respondió, agachado, silencioso como un suspiro. Una mano enguantada emergió del matorral. Uniforme estadounidense, rostro pintado de negro. Otro paracaidista, ojos muy abiertos, labios apretados, fusil listo. Asintieron en silencio. Ese juguete acababa de salvarles la vida a los dos. Desde algún lugar lejano estalló una bengala sobre las copas de los árboles. Roja, luego blanca. Gritos resonaron. Un motor de camión rugió.
Luego, otra vez disparos. Demasiado cerca. Kanar y el otro paracaidista se deslizaron entre los setos sin pronunciar una sola palabra. El clic seguía apretado en su palma. La invasión había comenzado y las radios estaban muertas. La única voz que quedaba era la de un juguete infantil, aguda y metálica en la oscuridad. La invasión se suponía precisa. Zonas de salto marcadas, unidades agrupadas, frecuencias de radio coordinadas. Pero el viento los traicionó, y la artillería antiaérea alemana convirtió la planificación en caos. Los aviones se dispersaron. Se calculó mal la altitud. Algunos grupos saltaron demasiado pronto, otros demasiado tarde, y muchos cayeron directamente en pantanos controlados por el enemigo. La 101A y la 82ª División Aerotransportada quedaron reducidas a fragmentos, esparcidos entre huertos, zanjas y campos minados. El mapa solo tenía sentido en Londres. En tierra era una mentira. Kanar avanzaba con los demás, en silencio bajo árboles densos que goteaban rocío. El paracaidista que había respondido a su cricket le dio solo su nombre de pila: Doyle. Juntos encontraron a otro escondido en el hueco de unas raíces y luego a dos más que cojeaban cerca de una zanja. Sin rangos, sin órdenes, solo respiración y armas. Las botas chapoteaban en campos empapados mientras la luna se ocultaba y reaparecía entre nubes errantes. Todos olían a seda de paracaídas, sudor y cordita. El mundo se reducía a los sentidos. Una palabra equivocada significaba la muerte. Las radios habían fallado en cuestión de minutos. Las baterías se dañaron con el agua salada. La estática lo ahogaba todo. Los líderes de escuadra gritaban en equipos rotos sin recibir respuesta. Las contraseñas susurradas no servían en la oscuridad. Demasiadas voces sonaban extrañas y el pánico volvía las palabras incomprensibles. Ya habían matado a uno por dar la contraseña equivocada. Su voz era demasiado ronca, su aliento muy agitado. No llegó a pronunciar la segunda sílaba. Lo enterraron en silencio, sin saber su nombre. Las patrullas alemanas se movían con rapidez, mejor equipadas y con conocimiento íntimo del terreno. Usaban los mismos caminos que los paracaidistas tenían prohibido pisar. Sus botas sonaban distinto, un ritmo más rápido, tacones más marcados, pero en el barro el sonido se confundía. Una escuadra del 501 abrió fuego contra figuras entre la niebla de los setos, creyendo que eran enemigos. Después de que cayó el primer cuerpo, un hombre gritó en inglés. Murieron dos antes de que cesaran los disparos. El fuego amigo no era una excepción. Era rutina. Cada seto actuaba como un muro, cada huerto como un laberinto. La visibilidad bajaba a 1,5 metros entre la niebla o la maleza. La orientación desaparecía. Hasta las estrellas, antiguas aliadas de navegación, se ocultaban tras humo y nubes. El balido de ovejas se mezclaba con ecos de disparos. En algún lugar cercano ardía un granero. Una luz naranja titilaba sobre los campos, pero nadie se acercaba. El fuego significaba exposición. La exposición, muerte. El grupo de Kanar llegó a un muro de piedra en ruinas, con el mortero deshecho y cubierto de musgo resbaladizo. Se agacharon, compartiendo el aliento. Uno de los hombres, sangrando por el arnés rasgado del paracaídas, murmuró que su escuadra había caído cerca de un canal, con el agua hasta la cintura, y que la mitad se había ahogado antes de soltarse. Otro dijo que su teniente se había roto ambas piernas al aterrizar y le entregó el mapa antes de perder el conocimiento. Nadie sabía dónde estaba el mando. Nadie sabía si las playas habían sido alcanzadas. Solo tenían lo que llevaban encima y los pocos en quienes confiaban a su lado. El verdadero peligro no era el enemigo, era la confusión. El miedo volvía nervioso a cualquiera.
La oscuridad convertía los nervios en gatillos fáciles. Un error de identificación estaba a un disparo de distancia. Cualquier movimiento entre los setos podía ser un nazi con una bayoneta o un sanitario buscando a sus compañeros. Un gesto, una señal mal interpretada, y la sangre manchaba la hierba. Las doctrinas colapsaron. Radios, órdenes, cadena de mando, inútiles. Las primeras horas de la invasión no fueron una batalla. Fueron un arrastre a ciegas entre la confusión, con la muerte escondida en cada árbol. Pero en medio de ese desorden, empezó a formarse algo extraño. Kanar fue el primero en notarlo. Patrones. Cuando hacía un clic, algunos respondían, otros no. Los que respondían estaban vivos, alerta, asustados, pero en control. El cricket creaba certeza, no en la estrategia, sino en la identidad. En la noche más ruidosa de la guerra, lo único que cortaba la locura era un juguete infantil, más claro que las órdenes, más fiable que las contraseñas, más rápido que las radios, y apenas comenzaba a propagarse. La primera vez que Kanar vio el cricket, se lo entregaron sin ceremonia alguna. Un sargento bajito se lo lanzó sobre el catre antes de la sesión informativa, diciendo únicamente, «No lo pierdas». El objeto no pesaba más de 30 gramos, de latón, de bordes cuadrados, sin marcas, frío al tacto. Al presionarlo, producía un chasquido metálico, agudo y veloz, como el canto de un escarabajo. Sonaba como una broma, pero nadie se rió. No en las últimas horas antes del salto. La noticia se esparció en susurros. Aquellos chasquidores no eran equipo oficial. No aparecían en los manuales. Algunos pelotones jamás los recibieron. A otros se los repartían oficiales que actuaban por instinto, no por órdenes. La idea se había infiltrado de lado, no desde el alto mando, sino desde ejercicios nocturnos que salieron mal. Durante unas maniobras en Wiltshire, las unidades confundían a sus propios hombres con enemigos. Estuvo a punto de terminar en una corte marcial, cuando un cabo abrió fuego contra su capitán en un granero. El capitán sobrevivió. El error, no. El general de división Maxwell Taylor se lo tomó como algo personal. Odiaba más la ineficiencia que la insubordinación. Una noche, en una sesión de planificación con oficiales británicos de enlace, alguien, nadie recordaba quién, mencionó que los niños usaban chasquidores metálicos para llamarse entre ellos durante los juegos. Taylor no se rió. A la mañana siguiente, encargó una caja a un proveedor de artículos de broma en Birmingham. No eran armas, no eran reglamentarios, pero funcionaban. Kanar lo había mantenido cerca, practicando el patrón de clics en voz baja durante el vuelo en el transporte. Un clic para preguntar, 2 para responder. Era silencioso para los alemanes, inconfundible para los estadounidenses. Ese sonido atravesaba los nervios, el ruido y la noche. No requería baterías, no se bloqueaba, no delataba la posición como una linterna o una voz susurrada. Algunos suboficiales se burlaban de la idea. Otros se negaban a repartirlos. Un teniente los llamó basura de circo y arrojó el suyo por la ventanilla. Pero los hombres que conocían el miedo, los que habían sobrevivido a Sicilia o Salerno, los llevaban siempre encima. Kanar no lo cuestionaba. Ya había visto a soldados disparar a sombras. Si ese juguete le daba un segundo de duda, valía más que un fusil. Dentro del avión, lo acariciaba con los dedos mientras la luz roja parpadeaba sobre sus cabezas. Le calmaba el pulso más que el paquete de morfina en el bolsillo. Los motores rugían, los hombres vomitaban en sus cascos, y las marcas de tiza en los rostros se borraban con el sudor. Pero el chasquidor nunca salía de su mano. Ahora, entre los setos de Normandía,
Esa elección resonaba más fuerte que la artillería antiaérea. La primera vez que lo usó, le salvó la vida. La segunda, formó un grupo de fuego. A la tercera, se convirtió en un ritual. Avanzar 10 pasos. Escuchar. Un clic. Esperar. Si venían 2 clics, moverse. Si no, quedarse bajo. Vigilar la oscuridad. Para las 3 de la madrugada, el grupo de Canar había crecido a 8. No eran una unidad, ni siquiera una escuadra, solo fragmentos unidos por instinto y un mismo sonido. Uno tenía medio mapa, otro cargaba granadas de repuesto. Ninguno conocía su objetivo, pero el chasquidor los mantenía en movimiento, los mantenía juntos. En una zanja poco profunda, cerca de un pozo derruido, se toparon con otro grupo. Armas en alto, ojos desorbitados. Ambos lados se congelaron. Un movimiento y estallaría un tiroteo. Canar no dijo nada. Alzó la mano e hizo un clic. Del otro grupo, un hombre respondió. Un clic, una pausa, luego 2. Ambos lados se relajaron, apenas. Un sargento se adelantó y dijo, en voz baja y lenta: «Chicos de Bastogne». Canar asintió. «Águilas gritonas». Se unieron. Ahora eran 15. Había heridos que cargar y objetivos por adivinar. Aún sin radios, aún sin mando. Pero ya tenían una señal, un sonido que decía: «Soy uno de los tuyos». Y en una guerra construida sobre el silencio, los disparos accidentales y las comunicaciones rotas, ese sonido se convirtió en el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La niebla se espesaba mientras avanzaban hacia el este, empapando cada manga, cada correa del fusil y cada trozo de gasa. Las botas de Canar chapoteaban sobre un suelo frío e irregular. El terreno descendía de pronto hacia senderos de vacas anegados y zanjas cubiertas de piedra. Las piernas le dolían de tanto agacharse. Las espinas tiraban de sus mangas, rasgándole también la piel. El aire apestaba a ortigas trituradas y diésel quemado, mientras un parpadeo lejano de llamas latía detrás de los setos como un corazón. La escuadra, si es que aún podía llamarse así, se movía agachada, armas alzadas, separados por 5 metros. Nadie decía una palabra. Un cerdo chilló en algún punto de la oscuridad, seguido de una ráfaga de fuego automático que no cesó. Resonó demasiado tiempo, demasiado constante. MG-82, alemana. Todos se lanzaron al suelo. La corteza de un árbol estalló delante, salpicando el casco de uno de los hombres. Canar se pegó al barro, con la barbilla sobre hojas húmedas. La ametralladora cesó. El silencio cayó otra vez, más denso que antes. En algún lugar más allá de los árboles, una escuadra estadounidense estaba siendo masacrada. Los hombres se desplegaron. Un cabo señaló hacia la izquierda con 2 dedos, luego hizo un gesto hacia Canar. La señal era clara: flanquear la posición. Canar se deslizó por la maleza, lento y sin aliento. Cada paso pesaba como si arrastrara hierro. Los setos húmedos bloqueaban la luz de la luna, convirtiendo el mundo en siluetas móviles y suelo blando. No podía oír su propia respiración por culpa de los latidos. De pronto, una figura se alzó al frente, demasiado alta, equipo equivocado. No era estadounidense. La sombra se detuvo, a apenas 3 metros, el cañón del fusil brillando. El dedo de Canar tocó el gatillo, pero dudó. La figura no disparó. Por un segundo, el mundo se congeló. Canar hizo clic, un solo clic, intencionado. No hubo respuesta. La figura giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. No era alemana, estadounidense. El hombre levantó su propio chasquidor, atónito, y respondió con 2 clics. El alivio cayó como un martillo. Estuvieron a punto de matarse. Después de eso, avanzaron juntos. Encontraron más. Otro paracaidista con la manga ensangrentada agachado tras un tocón. 2 ingenieros arrastrando un bolso de suministros.
un sanitario arrodillado junto a un hombre que no podía hablar. Ninguno sabía dónde estaban. Todos respondían al clic. La escuadra crecía con cada señal. En una bifurcación del sendero, llegó su primera prueba real. Un camino poco profundo, bordeado por maleza y alambre, flanqueaba un granero destruido. Cascos alemanes se balanceaban entre la niebla. 6, quizás 7 soldados. Una motocicleta al ralentí, el motor suave e irregular. Un centinela encendió un cigarrillo, su brillo flotando como una brasa suspendida. Los paracaidistas esperaron. Los clics se transmitieron en silencio entre los hombres en la oscuridad, manos tocando hombros, órdenes susurradas con labios apretados por la adrenalina. Canard observó cómo el cabo levantaba 2 dedos y luego hacía una señal hacia abajo. Ataque en silencio. Primero volaron las granadas, 2 arcos sobre el muro. Luego las armas rugieron. Los gritos desgarraron el aire. La motocicleta cayó. Un alemán huyó entre los arbustos y no volvió a aparecer. Todo terminó en menos de 40 segundos. La escuadra saqueó munición y mapas, arrastrando a los heridos hasta cubrirse. La sangre corría por la carretera en pequeños arroyos. Un estadounidense recibió un disparo en la pierna, con el hueso asomando bajo la tela, pero permanecía consciente. El médico le hizo un torniquete con dedos que temblaban. Los chasquidores habían evitado otro incidente de fuego amigo antes de que el combate siquiera empezara. Al amanecer ya se habían unido a otros, otra docena de hombres del 500 Goldó, luego rezagados del 500 Seito Pir. Cada rostro era distinto, pero el sonido siempre era el mismo. Clic, 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 como insectos hablando entre la hierba. 30 hombres avanzaban ahora juntos, no por rango, no por radio, sino por una confianza construida a partir del sonido más simple. El chasquidor había pasado de ser una novedad a convertirse en una necesidad, y pronto sería lo único que tendrían. Los campos brillaban con la neblina del amanecer, convirtiendo la hierba mojada en plata y cada aliento en vapor. La escarcha se adhería a las correas de los cascos. El metal de las armas brillaba débilmente entre los setos, aún húmedos por el rocío y la sangre. Los chasquidores sonaban como insectos de otro mundo, irregulares, agudos, vivos. Nadie hablaba si no era estrictamente necesario. El lenguaje se había vuelto peligroso, el sonido letal. Pero esta señal, un clic, luego 2, se propagaba más rápido que el fuego. El grupo de Canard cruzó una valla rota de huerto y encontró un rostro nuevo. Un teniente con un mapa rasgado y la muñeca fracturada, rodeado por 6 hombres de unidades distintas. Sus uniformes no coincidían, las botas estaban cubiertas de barro, las mangas enrolladas como torniquetes. No estaba dando órdenes, seguía los clics. Cuando el equipo de Canard se acercó, 2 hombres alzaron sus fusiles, listos para disparar. Entonces vino el clic solitario. 2 respuestas rápidas. Las armas bajaron. En cuestión de minutos, los grupos se unieron. Ahora eran más de 50 paracaidistas. La mayoría nunca se había visto antes, pero todos compartían una misma cosa, el sonido. Buscaron refugio dentro de una capilla de piedra derrumbada, con las ventanas destrozadas y los bancos volcados. Alguien colocó a un soldado herido sobre el altar, envolviendo su pierna con gasa arrancada de la chaqueta de un muerto. El lugar olía a piedra mojada, óxido y savia de pino. Podía haber sido un hospital o una tumba. Canard permanecía afuera, cerca de la entrada, observando cómo otra escuadra se acercaba entre la maleza. Sin formación, sin señales, solo miedo en movimiento. Hizo un clic, bajo y firme. 3 hombres se detuvieron en seco. Uno respondió con un clic doble, rápido, seguro. En menos de 1 hora, el grupo creció otra vez.
Ahora más de 70 soldados de 5 compañías diferentes. Ningún oficial por encima de teniente. Ninguna radio funcionando. Una sola señal los unía a todos. Clic, clic, clic. Confirmación silenciosa en la oscuridad. Corredores de suministros transmitían el mensaje por caminos rurales llenos de barro. Los chasquidores funcionan. Úsenlos. Sigan avanzando hacia el este. Los sanitarios comenzaron a atar los suyos a las chaquetas con alambre, o los colgaban de cinturones y anillas de granadas. Algunos con habilidades mecánicas desmontaban los rotos, reajustando los mecanismos para hacerlos funcionar de nuevo. Otros comenzaron a fabricar los suyos: cucharas dobladas, encendedores aplastados, trucos con monedas, lo que fuera para imitar ese sonido. La noticia llegó hasta un sargento de señales, cerca de un planeador estrellado, quien había recuperado un pequeño montón de chasquidores de una caja de suministros perdida. Comenzó a repartirlos entre oficiales heridos, explicándoles el código y señalando la dirección del sonido. La distribución se propagó como un rumor, como un instinto. El mando no tenía idea de que esto estaba ocurriendo. La red de radio principal en Utah Beach seguía atascada entre estática y pánico. Los informes oficiales marcaban a docenas de pelotones como desaparecidos, presumiblemente dispersos o confirmados como perdidos. En realidad, muchos ya se habían reorganizado usando solo aliento y latón. Canard avanzaba por un sendero estrecho, entre vacas muertas y setos ennegrecidos. El aire llevaba un dulzor quemado, heno, diésel, carne. Una ametralladora se abrió paso cerca, afilada e implacable. Alguien respondió el fuego. Luego otra vez silencio. Se agachó, avanzó, hizo un clic, 2 clics, otro rostro entre los árboles. Asintieron, se unieron, avanzaron como uno solo. Para las 7 de la mañana, casi 600 paracaidistas se habían reagrupado a lo largo de la línea del río Merderet, no por rango ni por libros de códigos, sino por los clics que resonaban por el bocage como una frecuencia secreta. En muchas zonas, las radios seguían en silencio. En otras, los oficiales se negaban a avanzar hasta que llegaran las unidades reorganizadas. Y llegaban más rápido donde se oían los clics. Siempre más rápido. Un juguete había hecho lo que la red aerotransportada no pudo. Había construido un ejército con piezas rotas, y aún seguía creciendo. La niebla reptaba baja sobre el río Merderet, aferrándose al terraplén como una piel de fantasma. Los árboles goteaban en silencio, las ramas inmóviles bajo una luz gris pálida. Bajo todo eso, barro, agua, metal y aliento. El puente de la Fière apenas era lo suficientemente ancho para un camión, flanqueado por un prado inundado a un lado y un camino hundido al otro. En algún punto más allá, aguardaban los refuerzos alemanes. Blindados, infantería, morteros. Si cruzaban, Utah Beach quedaría aislada antes del mediodía. Canard se agazapaba tras un tronco caído junto a otros 30 hombres. Rangos mezclados, unidades mezcladas, nadie en formación. El único vínculo entre ellos era el sonido. Un clic para señalar, 2 para responder. El sistema se mantenía. Mientras esperaban, seguían llegando más, empapados, ensangrentados, con los ojos abiertos de par en par por el combate. Llegaban en silencio, moviéndose como cazadores. Cada nuevo integrante era verificado, no con palabras ni galones, sino con la señal. Un clic, 2 clics de vuelta. Un paracaidista del 508O había explorado el puente horas antes. Llevaba un mapa dibujado a mano en la parte trasera de una caja de raciones K, manchado de sangre y carbón. Señalaba casamatas cerca del bosque, nidos de MG-42 tras un carro roto y 2 francotiradores atrincherados en el techo de una granja.
Una barricada de alambre de púas cruzaba la entrada del puente. Sin tanques. Aún no. El grupo no tenía radios que funcionaran. La coordinación dependía de gestos, susurros y clics. Uno de los hombres ató un espejo de señales a su bayoneta para reflejar luz hacia otras unidades que se reunían cerca del muro del huerto. No hubo respuesta. Tal vez ya estaban muertos. Canard avanzó con un equipo de asalto por el flanco izquierdo. Su fusil pesaba, resbaloso por la humedad. Le quedaban 7 balas. El cabo a su lado le dio 2 golpecitos en la bota y luego alzó 3 dedos. Ataque en 3. Canard presionó el chasquidor una vez, no para su compañero, sino para los soldados al otro lado de la zanja. 2 clics rápidos respondieron. Estaban listos. La primera granada rompió el silencio. Un arco de humo y fuego que cayó justo antes del nido de ametralladoras. La segunda dio en el blanco. Tierra y metal explotaron hacia arriba. Luego vinieron los gritos, luego los disparos, luego la carga. Los paracaidistas se lanzaron por encima de los setos, gritando ahora. Sin más sigilo, sin más clics. Las botas aplastaban la hierba inundada. Uno gritó y cayó, agarrándose el cuello. Otro disparó 2 ráfagas y se estrelló contra la pared de la casamata. Un tercero abatió al francotirador con un disparo afortunado a través de una ventana rota. Canard avanzaba sobre cuerpos, alemanes, estadounidenses, imposibles de distinguir en movimiento. Una bala silbó junto a su oído. No se agachó. No había tiempo. Llegaron al puente corriendo a toda velocidad. El alambre de púas les rasgaba las piernas. Un equipo con lanzallamas roció fuego a la casamata desde 3 metros. Gritos. Un mortero estalló antes de alcanzar su objetivo, lanzando a 3 hombres por el aire. Barro, hueso, equipo. Todo volando por medio segundo. Luego fuego. Luego silencio. A través de la niebla, Canard vio a un paracaidista alzar la mano para disparar. Una sombra se movió delante de él. Canard hizo clic una vez. El soldado se detuvo en seco. 2 clics vinieron desde la sombra. Un sanitario arrastrando a un herido por el cuello. La bala jamás salió del cañón. Sin el chasquidor, habría muerto. A las 6:41, el puente era suyo. El humo se enroscaba sobre el agua. Cuerpos alemanes flotaban en los bajíos, enredados entre juncos y sangre. Un escuadrón de paracaidistas permanecía inmóvil en el extremo opuesto, los ojos escaneando el horizonte, buscando la siguiente oleada. Pero no llegó. Aún no. Canard se arrodilló junto a un soldado herido, presionando una gasa sobre una herida en el abdomen. El hombre estaba en silencio, mirando al vacío. Un chasquidor colgaba de su cuello, manchado de barro. Lo había usado 2 veces durante el asalto para no ser abatido por los suyos. Al otro lado de la carretera, otra escuadra alzó una bandera desde una antena doblada. La tela estaba rota, empapada, apenas roja, blanca y azul, pero estaba allí. El puente se sostuvo. No por planes, no por radios, no por órdenes, por chasquidores, por hombres que sabían escuchar. El sol se abrió paso en franjas, proyectando oro sobre árboles ennegrecidos y columnas de humo que aún se alzaban desde la Fière. El rocío se evaporaba sobre los cascos caídos. Los fusiles colgaban flojos en manos agotadas. El barro se adhería a la piel de cada hombre como sangre seca. El silencio que siguió al asalto no era paz, era retroceso. Canard estaba sentado junto a un poste de cerca, con las botas empapadas, los ojos abiertos pero sin ver. Su fusil yacía a su lado, intacto desde la última ráfaga. Sus dedos se movían sin órdenes, revisaban la munición, limpiaban el sudor, ajustaban la correa rota del chasquidor. El pequeño objeto de latón estaba rayado, con una esquina doblada, pero aún funcionaba.
Lo presionó una vez. Respondió. 2 clics. Cerca, alguien seguía vivo. Los sanitarios trabajaban en silencio sobre los heridos. Torniquetes retorcidos con fuerza. Morfina hundida en piernas que temblaban. El olor de antiséptico se mezclaba con sangre y pólvora. Un hombre gemía bajo una lona, murmurando nombres que nadie conocía. Otro pedía agua y luego dejaba de hablar. Nadie apartaba la vista. Nadie se estremecía ya. Un corredor de suministros del 501 llegó a la carretera. Arrastraba las botas. Una venda le cubría medio rostro. No traía órdenes, solo información. Le habían dicho que encontrara cualquier unidad operativa a lo largo del Merderet y diera parte. Canard se le acercó, le informó del número de bajas, cuántos fusiles quedaban, la dirección de la retirada alemana y el estado del puente. Sin saludo, sin presentación, solo hechos. El corredor anotó en un papel húmedo y asintió. Antes de irse, metió la mano en su abrigo y sacó un paquete envuelto en lona. Dentro, 12 chasquidores. Los entregó sin decir una palabra y siguió su camino, cojeando. Canard le dio la mitad a un cabo al que apenas conocía y el resto a un sargento que había perdido la voz por una explosión de metralla. La señal continuaría. Al mediodía, los oficiales en los puestos de mando revisaban sus mapas. Nombres antes marcados como Kia eran tachados, sustituidos por recuperado o confirmado en combate. El mando no comprendía cómo tantos paracaidistas dispersos se estaban reagrupando tan rápido, cómo se tomaban puentes sin coordinación, o cómo focos de resistencia se convertían en ofensivas organizadas. Pero Taylor sí lo sabía. Leía los informes en silencio y deslizaba el dedo sobre una nota en el margen que decía: chasquidores verificados como método principal de identificación. Confirmada su efectividad. Lo subrayó una vez. Informes no oficiales se propagaban entre las unidades aerotransportadas. En el campo, nuevas instrucciones se decían en voz baja. No dispares si hay clic. 1 y 2, nada más. No era doctrina formal, pero se movía más rápido que cualquier documento. Viajaba de labios a oídos, a través de árboles y humo, entre botas y ráfagas de fuego. Canard vio el cambio desplegarse en tiempo real. En un granero cerca de Amfreville, 2 unidades casi colisionaron en la niebla. Escuchó un clic a la izquierda, luego 2, luego 3 más, una cascada de código atravesando la bruma. No se disparó una sola bala. No hubo bajas, solo movimiento, corrección y supervivencia. A las 14:20, un sargento del 327o le preguntó directamente a Canard: ¿Ese truco es tuyo? Canard negó con la cabeza. Solo conservé el mío. El sargento asintió una vez, luego hizo clic. Otro soldado, al otro lado del campo, respondió antes de que el eco se apagara. Los puentes se mantenían. Más paracaidistas llegaban cada hora. Botes alcanzaban el terraplén con munición fresca. Los ingenieros empezaban a reforzar el camino con placas de acero. La cabeza de playa se consolidaba y los alemanes comenzaban a retirarse hacia Carentan. Pero el cambio real no había sido estratégico. Fue conductual. Un centenar de grupos fragmentados se había transformado en un solo organismo, rápido, silencioso, coordinado. No por cables, no por bengalas, por instinto agudizado por un sonido. Un sonido que no era un arma, un sonido que era supervivencia. Los setos permanecieron húmedos mucho después de que los alemanes se retiraran. Incluso cuando la artillería avanzaba tierra adentro y los tanques destrozaban los muros de los huertos, la niebla matinal regresaba cada día como un recuerdo. Se deslizaba sobre el campo de batalla y se posaba en los cascos, los fusiles y los esqueletos deformados de planeadores medio tragados por la tierra.
Los heridos eran evacuados. Las posiciones cambiaban. Los mapas se actualizaban. Pero el sonido seguía ahí. Nadie ordenó más chasquidores. No aparecían en informes logísticos. No los rastreaban los oficiales de armamento, ni se requisaban por canales de suministro. Pero se multiplicaban. Pasaban de mano en mano. Se intercambiaban, se guardaban en bolsillos, se imitaban. En julio aparecieron en Sicilia, usados de forma no oficial por exploradores antes de las patrullas. En agosto, algunos estaban soldados con alambre a la culata de los fusiles, rústicos, improvisados, eficaces. Canard llevó el suyo hasta Bastogne. Colgaba de su cinturón junto a una navaja plegable y un vendaje de campaña manchado. Nunca hablaba de él, nunca lo explicaba. Solo lo usaba cuando caía la noche y los árboles se volvían hostiles. Lo hacía sonar sobre la nieve cuando se oían pasos apagados. 2 veces evitó una emboscada. Una vez alertó a un sanitario antes de que un fusil congelado se alzara. Se volvió un reflejo. Silencioso, rápido, incuestionable. En Bélgica, una esquirla de metralla rajó un costado del dispositivo. Seguía funcionando. Nunca lo reemplazó. Cuando volvió a Estados Unidos en 1945, Canard tenía 23 años, más delgado, más callado, con una cojera que nunca sanó del todo. Habló poco durante las sesiones de desmovilización. La mayoría de sus informes los firmó sin comentarios. Cuando le preguntaron por el equipo, escribió solo una línea. El cricket funcionó. Lo guardó en una caja de tabaco en el último cajón de un archivador de acero, en el desván. Pasaron los años. La guerra se convirtió en fotos granuladas y carrozas de desfile. Las medallas se enmarcaron, las cartas amarillearon, pero el chasquidor quedó intacto, alojado entre una brújula y una chapa militar rota que no era suya. Canard nunca se unió a asociaciones de veteranos. Nunca dio charlas en escuelas, pero cada junio recorría el mismo sendero en un bosque cercano al amanecer. Su hija, mirándolo desde la ventana, pensaba que iba de caza. Nunca llevaba armas. Solo caminaba, las botas crujían sobre las hojas, una mano rozando la lata en el bolsillo del abrigo. A veces, en voz baja, ella juraba oír un clic. En 1997, tras su funeral, su nieta encontró la caja. Dentro estaba el cricket de latón, rayado, abollado y aún funcional. Junto a él, una hoja doblada de un manual de campaña marcada como no autorizado. Una sola frase subrayada a lápiz. Reconozca a un amigo del enemigo. No hable a menos que esté seguro. Ella donó el chasquidor al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Lo colocaron bajo cristal junto a un fragmento chamuscado de seda de paracaídas y una foto del puente de la Fiege. La placa decía simplemente «Dispositivo de identificación, Normandía, 1944», usado para reagrupar unidades dispersas tras las líneas enemigas. Sin focos, sin ceremonia. Pero los veteranos que pasaban frente a esa vitrina a veces se detenían, no hablaban, no leían, solo sonreían levemente y seguían caminando. El sonido nunca fue fuerte, no hacía eco, no explotaba, pero llegó más lejos que cualquier orden y salvó a más de los que jamás podrán contarse.